Hoy toca predicar acerca del pasaje que se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 30. Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 30. Y queremos pedirle que tengan sus Biblias abiertas en este pasaje. Ahora voy a leer específicamente el versículo 21. Pero luego, durante el tiempo de predicación, voy a leer los demás versículos. Dice el versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Quieren leerlo conmigo? Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, pedimos que tu palabra bendiga nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el capítulo 2 de Filipenses, el apóstol Pablo está tratando de alentar a la iglesia de los filipenses acerca de la unidad en Cristo, de tener un mismo sentir y de alinear sus vidas en los propósitos de Dios. Cuando en el capítulo 3, el próximo domingo lo vamos a ver, parece que se habían introducido dentro de la iglesia algunos falsos maestros de la palabra, algunas personas que estaban enseñando y causando división dentro de la iglesia. Por eso en el capítulo 3, versículo 2, dice, guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. Se estaba enseñando algo diferente en la iglesia de Filipo. Esto estaba causando cierta división o problemas dentro de la iglesia y sabemos que al final de todas las cosas, ¿de dónde venía todo este ataque y toda esta división en la iglesia de Filipo? La Biblia dice que el maligno o el diablo o el ladrón viene para matar, para hurtar y para dividir. La iglesia, la familia, nosotros como cristianos tenemos un enemigo y ese enemigo es Satanás. Y a veces usa a personas para tratar de desviarnos del propósito, del plan de Dios, para poder vivir en la voluntad de Dios. A veces usa las circunstancias adversas en que nos desanimemos y Satanás gana ventaja sobre nosotros. Parece que eso estaba pasando en la iglesia de Filipo. Y en este pasaje de los versículos 19 al 30, el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia de Filipo cuál es su plan para tratar la problemática pastoral que estaba pasando en dicha iglesia. El apóstol Pablo estaba preso en Roma y él no podía ir en persona, entonces envía a dos de sus discípulos. Primero envía a Epafrodito con esta carta. Epafrodito fue el que llevó la carta a los filipenses, él era el mensajero, y le dice en esta carta que pronto le va a mandar también a Timoteo. Él decía, necesitamos enfrentar esto y queremos que ustedes reciban a estos discípulos que yo voy a enviar en mi nombre. Estos discípulos de Cristo, lo vamos a ver, estaban capacitados moral, bíblica y espiritualmente para hacer el mismo trabajo que podía hacer el apóstol Pablo en medio de ellos. El apóstol Pablo había invertido su vida en ellos, le había enseñado la palabra y ellos podían hacer el mismo trabajo. Por eso en Timoteo 2:12 el apóstol Pablo dice a Timoteo, lo que tú has oído de mí ante muchos testigos, lo que te he enseñado, lo que te he transmitido, esto encarga también a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Una sola persona no puede hacer toda la labor del reino de Dios y necesitamos multiplicarnos, necesitamos enseñar a otros cómo enfrentar y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, cómo enfrentar los ataques del maligno y cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. El primero de estos dos personajes, o dos discípulos o colaboradores de Pablo, que Pablo usa en este pasaje, es sobre Timoteo. Aunque la carta, Timoteo iba a ir después, en la carta él habla primero sobre Timoteo y luego sobre Epafrodito. Y comienza diciendo en el versículo 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Fíjense, Pablo dice, yo espero pronto enviarle ¿a quién? A Timoteo, para que cuando él venga y me cuente que ya todo se solucionó, yo pueda estar de buen ánimo o de buen estado. No hay nada que desanime más
a los siervos de Dios que cuando hay situaciones en las vidas personales y familiares y la iglesia de todas las personas, esto genera un poco de tristeza, porque uno como siervo de Dios, como pastor, quieren ver que todas las familias estén bien. Cuando uno se entera que en la familia hay problemas, divisiones, pleitos, uno se entristece y uno quisiera que pusieran a Cristo en el centro de su familia y todos esos problemas se resuelvan. Y cuando uno se entera que esos problemas se resuelven, uno siente alegría y siente gozo. Qué bueno que Cristo está en medio de esta familia. Lo mismo pasa en las iglesias y lo mismo pasa en cualquier circunstancia. A veces muchos de ustedes me han compartido, pastor, he estado teniendo problemas en mi trabajo, dificultades, luchas, y hemos orado y uno está preocupado porque uno quiere que Dios bendiga la vida de cada uno de los hermanos en la fe. Y cuando escucha de que eso se resolvió, entonces uno siente esa alegría y esa paz y ese gozo de Dios en el corazón. Y eso era lo que le pasaba al apóstol Pablo. Pero miren qué interesante que Timoteo pudo ser usado por Dios porque él estaba dispuesto. Él estaba dispuesto. Dice Pablo, yo espero en el Señor enviarles pronto a Timoteo. Y Timoteo dice, si yo tengo que ir, voy. Uno dice, bueno, ¿quién es este Timoteo? Bueno, Timoteo era un joven de Listra, cuyo papá era gentil y su mamá era judía, y él conoció probablemente al Señor en el primer viaje misionero de Pablo. Y cuando Pablo volvió a la ciudad de Listra, todos daban buen testimonio de este joven. Entonces Pablo dijo, ven Timoteo, yo te voy a enseñar cómo servir a Dios. Y Timoteo, cuando Pablo llegó a Listra, llevó a Timoteo con él para modelarle lo que significa servir a Cristo y también enseñarle la palabra de Dios. Por eso también Timoteo fue junto a Pablo el que llegó a Filipo. Uno de los que llegó a Filipo junto con Pablo para predicar la palabra fue este joven Timoteo. Y él estaba dispuesto para servir. Y uno se pregunta, ¿quiénes son los cristianos que Dios puede utilizar? Aquellos que están dispuestos. Aquellos que pueden decir como el profeta Isaías, heme aquí, envíame a quién, a mí. Aquellos que están dispuestos primero a prepararse y también dispuestos para servir. Pablo le dice, mira, si Timoteo quiere, si está de buen ánimo, si no tiene el moño virado, yo lo voy a mandar dentro de poco. Eso no dice Pablo. Dice, yo espero en el Señor enviarles pronto a quién, a Timoteo. Él sabía que Timoteo estaba dispuesto a servir. Dios utiliza a los cristianos que están dispuestos a servir, que están disponibles, que le dicen al Señor, Señor, aquí estoy yo, aquí está mi vida, aquí están mis capacidades, aquí están mis dones, y yo te pido que tú me uses para tu gloria. Dios bendice y usa a los cristianos que están dispuestos para servir. Pero también vemos en este pasaje que Dios usa a los cristianos que tienen buen ánimo. Miren lo que dice en el versículo 19, dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y en el 20 dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Dice, ninguno tengo del mismo ánimo. Dios utiliza a los cristianos que tienen un buen ánimo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hermano, necesito que usted haga tal cosa. No se preocupe, lo voy a hacer. No es igual que diga, hermano, necesito que usted haga tal cosa. Eso está difícil y yo creo que no lo voy a poder hacer y no sé si puedo. Mire, hermano, no haga nada, ¿verdad? Porque el buen ánimo es contagioso. Cuando nosotros estamos para servir a Cristo, vamos a orar, oramos. Vamos a bendecir el nombre del Señor, lo bendecimos. Hay que hacer una visita, lo hacemos. ¿Qué podemos hacer para Cristo? Siempre tenemos que estar dispuestos y siempre tenemos que tener ese buen ánimo. Dice Pablo, ninguno tengo del mismo ánimo. Nadie es tan entusiasta y tiene el corazón tan puesto en las cosas de Dios como Timoteo. Qué lindo es compartir y servir a Cristo con una persona de buen ánimo, ¿verdad? Que está dispuesto, vamos a servir, vamos a orar.
No, mira, pero hay esta dificultad. El Señor es poderoso. Él nos va a dar la victoria. No nos desanimemos. Levantémonos en fe. Señor, ¿qué quieres que haga? Lo hacemos. ¿Dónde quieres que vaya? Voy. ¿Qué quieres que dé? Lo doy. Porque toda mi vida le pertenece a Cristo. Y Pablo dice, mira, ninguno es de buen ánimo como Timoteo. Buen ánimo, ninguno. Porque el buen ánimo también te ayuda a alcanzar las victorias en Cristo. Si tú tienes el buen ánimo tiene que ver también con la fe que uno tiene en Dios. Porque cuando uno tiene fe en Dios, eso te entusiasma a decir, hay obstáculos, hay lucha en mi vida, en mi familia, en el ministerio que yo hago, en la iglesia, hay obstáculos, pero Dios es más grande. Y Dios me va a dar la victoria, y Dios es poderoso. Y tú te levantas en fe y confía en Dios. No importa cuál grande sea tu problema, Dios es más grande que cualquier problema. Y uno ora, y uno trabaja, y uno espera. Y al final sale victorioso porque la Biblia dice que Dios nunca avergüenza a los que confían en Él. Bendito el Señor. Pero miren, si usted dice, yo creo que esto no va a funcionar, no sé si quiera hacerlo. Si usted va a la guerra derrotado, va a volver derrotado. ¿Es verdad o no? Escuché una historia linda una vez y un poco graciosa de una persona que él era muy optimista y tenían que operarlo de un problema en el corazón. Y él lo llevan al preoperatorio y los médicos pensaban que ya le habían puesto la anestesia porque él estaba con los ojos cerrados, ¿no? Y estaban los médicos hablando y dicen, esta operación es muy difícil, yo creo que no lo vamos a poder lograr, no sabemos cómo vamos a entrar, hay mucho riesgo. Y estaban hablando ahí los médicos y él de momento abre los ojos y dice, opérenme como si estuviera vivo, no como si estuviera muerto. O sea, anímense. Pónganle buena onda, pónganle todo el empeño, porque si usted va a la guerra ya derrotado, va a volver, ¿qué cosa? Derrotado. Si usted sale de la casa todos los días derrotado, va a volver, ¿qué cosa? Derrotado. Pero si tú sales de la casa confiando en Cristo, con la mirada en Cristo, diciendo, Señor, tú eres mi Dios, yo soy tu hijo, tú estás conmigo, voy a pelear las batallas que tenga que pelear en este día, en tu nombre. Uno regresa con la victoria de Cristo, porque Dios es un Dios fiel, ¿verdad? Levantémonos en el nombre del Señor. Miremos alto y lejos. Ningún problema es más grande que el Dios en el cual tú has creído. Entonces, ninguno tenía más ánimo que Timoteo. Por eso, miren, el que es fiel en lo poco, Dios le da más. A tres iglesias Pablo mandó a Timoteo para que resolviera problemas que habían. Lo mandó a Corinto, que la iglesia de Corinto era una iglesia bien enredada. Lo mandó a Filipo y lo mandó a Tesalónica a ayudar. Y él decía, ¿qué es lo que hay que hacer? A donde quiera que haya que ir, voy. Y voy en el nombre de Cristo. Y los resultados siempre fueron buenos, porque tenían ese buen ánimo. Dios usa a cristianos que también no solamente tienen buen ánimo, sino que también sinceramente se interesan por otros. Miren, dice, pues ninguno tengo del mismo ánimo, dice Pablo, y que tan sinceramente se interesa por quién, por vosotros. Timoteo tenía el corazón en la iglesia de Filipo, en sus hermanos filipenses. Y uno dice, ¿y de qué manera Timoteo se interesaba por ellos? Yo me imagino que Timoteo estaba orando junto con Pablo y con Epafrodito por la iglesia de Filipo. Una de las maneras que nos interesamos por alguien es cuando oramos por ellos. Si tú tienes tu corazón, en tu corazón alguien es importante en tu vida, tú vas a orar por eso o por esa persona. Y Timoteo oraba. Y yo me imagino que pedían a Dios sabiduría para saber cómo ayudar a esa iglesia que parece que estaba en un cierto conflicto. Y Dios usa a aquellos cristianos que se interesan por otro, se interesan por las personas. Porque cuando uno sirve a otro, está sirviendo a ¿quién? A Cristo. Por eso en el versículo siguiente, miren lo que dice Pablo,
pues todos lo buscan lo suyo propio. Si tú te interesas por otro, usted quiere saber si usted se interesa por otro, ¿no? Piense cuáles son sus oraciones. Si sus oraciones de todos los días, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, Señor, dame un trabajo, cuídame en el trabajo, bendice a mi familia, bendice a mis hijos, bendice mi ministerio, bendice mi iglesia, bendíceme, bendice. Si usted, como usted ora, es lo que hay en su corazón. Porque si usted está interesado por otro, dice, Señor, y yo te pido por mi hermano y te pido por este vecino mío que yo sé que tuvo una dificultad y vino la ambulancia y yo te pido por este. ¿Tus oraciones son de intercesión por otro o son de peticiones por ti? Dice que Timoteo sinceramente se interesaba por otro. Y Pablo parece que había sido decepcionado por algunos aparentes cristianos porque dice, pues todos buscan lo suyo propio. No buscan bendecir, no buscan servir, no buscan ayudar, buscan ¿qué cosa? Lo suyo propio, dice, no lo que es de Cristo. Y uno dice, ¿qué es lo que es de Cristo? Servir en el ministerio, bendecir a otro, orar por otro, ser instrumento de las manos de Dios para que el reino de Dios avance, prospere, crezca en la vida de la gente, porque cuando la gente conoce a Cristo, su vida es mejor, son salvos, tienen esperanza. Y en el corazón de cada hijo de Dios que quiera ser usado por Dios, tiene que tener a los otros. En estos días yo estaba meditando y diciendo, Señor, cuán poco nosotros oramos, ponemos en el centro de la oración de nuestra iglesia a nuestra comunidad. Oramos por los enfermos, oramos por la gente que viene a la iglesia, oramos por eso, pero no estamos orando con fervor. Señor, bendice nuestra comunidad, toca nuestra comunidad, bendice a nuestros vecinos, toca a nuestros vecinos, llévanos a aquellos que no te conocen. Eso es buscar lo de Cristo. Y miren lo que dice la Biblia en Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Alguien dijo que cuando nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios, Dios se ocupa de las cosas nuestras. Lo que pasa es que a veces nos ocupamos más de las cosas nuestras y nos olvidamos de las cosas de Dios. Y la vida se nos complica y se nos enreda. Sin embargo, Pablo dice, mire, no hay ninguno del mismo ánimo que Timoteo, que tan sinceramente se interese por otros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero Timoteo tenía otra característica importante y es la fidelidad. Dice, así dice, pero ya conocéis, versículo 22, los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Él ha sido como un hijo espiritual y ha servido conmigo en el evangelio. Ha servido conmigo en el evangelio. Incluso hasta Hebreos 13 nos revela que hasta Timoteo también estuvo en la cárcel. Hebreos 13 nos revela que hasta la cárcel fue Timoteo porque él estaba viviendo para servir a Cristo y él lo hacía en fidelidad. Si quieren saber bien las características de Timoteo, lean también 1 y 2 de Timoteo. El apóstol Pablo le escribió 2 cartas a este joven que había preparado para el ministerio. Y una de las cosas que veía Pablo en Timoteo es que él era un hombre fiel. En una ocasión dijo, ninguno es fiel como él. Dios usa a la gente fiel. ¿Y quién es la gente fiel? La gente que se ocupa en las cosas pequeñas. Cuando tú te ocupas de las cosas pequeñas, Dios te da más. Pero cuando no te ocupas de las cosas pequeñas, Dios no te da más. Usted dice, ay, yo quiero ser maestro de escuela dominical. Empieza leyendo la Biblia todos los días y pidiéndole a Dios que hable a tu corazón. ¿Cómo vas a enseñar algo que ni tan siquiera vives? Y hay gente que dice, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y es verdad. Sin embargo, Timoteo era fiel. Miren, cuando usted lee el Nuevo Testamento, tú ves a Timoteo detrás de la escena,
Pablo era el misionero, el líder, iba adelante con todo, él planificaba, y Timoteo, ¿qué cosa? Ayudando, colaborando. Timoteo, ve a Tesalónica, él iba a Tesalónica. Allí enseñaba la palabra y ayudaba a la iglesia. Ahora, Timoteo, te toca una tarea más difícil. Ve a Corinto. Lean 1 y 2 de Corinto para que ustedes vean, de Corintios, para que ustedes vean cuánto problema había ahí. Y llega Timoteo a servir a Cristo. Y ahora Pablo le dice, y ahora se lo voy a enviar a Filipo para que él pueda ayudar. Porque hay algo que no está funcionando bien. Ahí va Timoteo. Él era un hombre fiel. Dios usa a aquellos que son fieles. Y quiero decirle, hermano, y quiero alentarlo. Una de las cosas que tienen que ver con la fidelidad es venir el domingo puntual, 10:05. Porque tú vas a adorar a Dios. Si uno no llega a tiempo, ya se pierde el tiempo de adorar a Dios. Hay que llegar puntual. Y si es posible, 10:15, unos minutos antes, para sentarse, estar tranquilo. Y hay que ser fiel en lo pequeño para que Dios le dé más. Cuando Dios nos da responsabilidad, tenemos que ser fieles como Timoteo. Él era fiel. Le decía, ve aquí, ahí va. Hay que hacer esto, lo hago. Tenía buen ánimo. Era fiel en saber que su vida era para Cristo. Era fiel en preocuparse por otro. Era fiel en hacer lo que tenía que hacer y era fiel en seguir a las instrucciones de aquel que era su pastor, que era el apóstol Pablo, su mentor. Dice, él como un hijo ha estado conmigo y me ha servido, y todos ustedes lo saben, y ha servido junto conmigo en el evangelio, y no se ha rajado, y no se ha quejado, y no ha dado la vuelta. Él ha sido fiel en servir junto conmigo en el evangelio. Así que a dice Pablo, espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío, decía Pablo, él tenía la esperanza de que yo también iré pronto a vosotros. Entonces ahora viene el otro siervo. Va ahora Pablo a hablar ya no de Timoteo, sino de Epafrodito. Y dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Quién era Epafrodito? Epafrodito era un hermano de la iglesia de Filipo. Él había sido enviado por la iglesia de Filipo a Roma para que llevara una ofrenda a Pablo, porque Pablo estaba preso en Roma. Y no solamente llevara la ofrenda, sino que ayudara a ese siervo de Dios en cualquier cosa que necesitara. Y Epafrodito llegó a Roma con la ofrenda para Pablo y estaba sirviendo a Pablo, pero pasó algo, se enfermó. Dicen los comentaristas que probablemente se enfermó de una fiebre que era muy común en esa época, una fiebre, le decían la fiebre de Roma, ¿no? Era como no sé si un virus o algo que ponía en peligro la vida de las personas. Incluso algunos pensaban que Epafrodito iba a morir. Entonces, cuando Epafrodito se recupera, ya está bien, Pablo dice, yo lo voy a mandar para que ustedes estén más tranquilos, porque la iglesia de Filipo estaba, parece, preocupada por lo que le fuera a pasar a Epafrodito. Y ven, hermanos, cómo la preocupación mutua de unos por otros. ¿Qué estará pasando con Epafrodito que se enfermó? Y Pablo también estaba preocupado. Entonces, cuando se recupera, Pablo escribe la carta a los filipenses y la manda con Epafrodito. Entonces, miren lo que dice Pablo de Epafrodito. Dice cosas tremendas, porque Epafrodito era un siervo de Dios. Y miren lo que dice Pablo. Dice, él es mi hermano. Y esa palabra es poderosa. Porque hermano tiene que ver con ¿qué? Con comunión. Con una comunión profunda, con una relación íntima, con una relación que no se quiebra. Usted puede estar disgustado por su hermano, pero es su hermano. Usted no puede decir, a partir de ahora no eres más mi hermano. Eso usted lo puede decir en la boca afuera, pero de verdad sigue siendo tu hermano. Y Pablo dice, él es mi hermano, habla de una relación íntima. Tú eres mi hermano. Epafrodito es mi hermano. Y no solamente mi hermano, él es
colaborador conmigo. Y colaborador, ¿qué significa colaborador? Que ayuda, que lleva adelante el reino. El reino de Dios necesita colaboradores porque el reino de Dios no lo puede hacer una sola persona. Todos hemos recibido dones, todos hemos recibido ministerios, todos hemos recibido un llamado de Dios. El problema es que algunos son fieles y otros no. Si usted está en la iglesia y te dice, yo no sé qué hacer, yo no tengo nada que hacer, yo no puedo hacer nada, es porque usted no está siendo fiel con las cosas que Dios quiere que usted haga y con los dones que Dios le ha dado. Dios usa personas fieles. Dios dice, ¿y fiel en qué? En lo poco, y Dios da más. Y ellos eran colaboradores. Había que colaborar, sí. ¿Y qué hacía Epafrodito? Colaboraba. Señor, ¿qué hay que hacer? Hay que limpiar, limpio. Hay que visitar al hospital porque alguien está enfermo, visito. Hay que cocinar, cocino. Hay que hacer lo que haya que hacer. Lo hago porque el anhelo de mi corazón es que el reino de Dios avance. Tengo que cortarle la yarda a mi vecino, se la corto. Tengo que ayudar a alguien, lo ayudo. Tengo que predicar el evangelio, predico. Tengo que discipular a alguien, lo discipulo. Porque mi anhelo es que el reino de Dios avance. Y dice, él es colaborador. Y no solo colaborador, dice compañero de milicia. Y eso de compañero de milicia significa que en el reino de Dios hay una batalla espiritual. Para que el reino de Dios avance, eso es una batalla, es una lucha contra el reino de las tinieblas. Y esa batalla se vence en oración, en fidelidad, en compromiso, confiando en el poder del Espíritu que está en nuestras vidas y que nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. El reino de Dios es un reino que avanza sobre las tinieblas, pero es una lucha espiritual. El apóstol Pablo en muchas ocasiones usa la imagen militar para referirse al reino. En Efesios capítulo 6 dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo dice, hay un ejército espiritual de maldad organizado en contra del cristiano, en contra de la familia, en contra del ser humano, en contra de la iglesia, en contra de la sociedad. Por eso Dios levanta soldados de Jesucristo dispuestos a pelear la batalla de la fe. Y entre esos soldados estaba Epafrodito. Él dice, mi compañero de milicia. Era eso de que no se escondía ni se rajaba. Estaba ahí en el campo de batalla, echando adelante el reino, predicando el evangelio, siendo fiel a Dios, compañero de milicia. Y mire, dice más, dice, vuestro mensajero. La iglesia de Filipo lo había mandado. Y dice, y ministrador de mis necesidades, me ha servido, decía Pablo, me ha ayudado, me ha acompañado. Él es un hombre fiel. Dice, porque él tenía gran deseo de veros a vosotros. Dice, yo lo envío porque él tenía gran deseo de veros a vosotros. Y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Fíjense, Epafrodito se enfermó y él estaba triste porque en Filipo se enteraron de que él estaba enfermo y él estaba preocupado de que ellos estuvieran preocupados porque él estaba enfermo. Oye, qué tremendo eso, ¿verdad? Hay que pensar en los otros, ¿no? Y a veces la mirada nuestra está solo para nosotros. Dios usa a los siervos que no miran hacia adentro sino hacia afuera, que no están pensando cómo ser bendecidos, sino cómo bendecir. Nosotros debemos ser ese tipo de siervo. Hay gente que está en su casa diciendo, no me llamaron, no me visitaron, nadie me vino a ver,
Mira, si ya tú entregaste tu vida a Cristo, no estás para que te llamen, para que te visiten, para que te vengan a ver. Estás para que tú llames, para que tú visites, para que tú vayas a ver, para que tú vayas a servir a aquellos que no tienen a Cristo, que tú te enlistes en la batalla de la fe y seas un soldado de Jesucristo dispuesto a pelear las batallas que haya que pelear para que el reino de Dios avance. Bendito el Señor. Y así era Epafrodito. Y miren lo que dice, versículo 28. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis, se llenen de gozo. Y yo esté con menos tristeza. Dice, si ustedes están contentos, decía Pablo, yo tengo menos tristeza. ¿Ven el corazón del pastor de Pablo, de pastoral que tenía Pablo? Él estaba preso, pero estaba preocupado por todo lo que estaba pasando en la iglesia. Dice Pablo, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como Él. La iglesia debe tener en alta estima a aquellos que sirven en medio de ellos con fidelidad. Y cuando, fíjense, no estamos hablando del pastor, estamos hablando de los hermanos que sirven con fidelidad. Porque Epafrodito no era el pastor, era un servidor. Dice Pablo, a los que son como él, a los que son hermanos, a los que son colaboradores, a los que son compañeros de milicia, a los que sirven, a los que son fieles, ténganlo en alta estima. Qué lindo eso, ¿verdad? Qué lindo eso. Ténganlo en alta estima porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Wow. Epafrodito estaba viviendo lo que Pablo había dicho en el capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué cosa? Ganancia. Él estuvo dispuesto a poner su vida por el servicio del evangelio. Qué lindo es cuando nosotros podemos ser ese tipo de siervos, hermanos, ¿verdad? Y todos nosotros somos hijos de Dios. La mayoría de los que están aquí y han entregado su vida a Cristo. Y usted se pregunta, ¿Dios me puede usar como usó a Timoteo y usó a Epafrodito? Sí te puede usar y mucho más. Pon tu corazón en el Señor y decir, Señor, yo quiero servirte. Yo quiero hacer tu obra. Yo no quiero pensar en mí, sino en el otro. Yo quiero ser de bendición. Yo quiero que tú me uses con el poder de tu Espíritu. Yo quiero sentirme útil en tu reino. Yo quiero que todos los talentos y los dones que tú me has dado lo pueda multiplicar y pueda hacerlo con fidelidad. Para cuando me presente ante ti, pueda escuchar tu voz diciéndome, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Bendito sea su nombre. Hay bendición cuando servimos juntos a Cristo. Hay gozo cuando servimos juntos a Cristo. Cuando el reino de Dios progresa y avanza y le damos todo el honor a nuestro buen Dios. Bendito sea su nombre. Y yo quiero preguntar, ¿hay alguna persona aquí que todavía no ha entregado su vida a Cristo? Miren, cuando uno entrega su vida a Cristo, ocurre en uno lo que la Biblia llama el arrepentimiento. El arrepentimiento significa que tú antes ibas en esta dirección de espaldas a Dios, viviendo tu propia vida, y de momento das media vuelta y comienzas a caminar siguiendo a Cristo. Y ese arrepentimiento implica un cambio de mente, un cambio de voluntad, un cambio de sentido, de propósito. Ya tú no quieres vivir para ti, sino tú quieres vivir para Cristo. Ya tú no quieres seguir tus planes, sino que tú quieres seguir a ¿quién? A Cristo. Por eso dice la Biblia, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas. Y es lindo seguir a Cristo. La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte.
es camino de muerte. Es lindo seguir a Cristo porque en Cristo tenemos salvación. Cristo es el Dios que bajó del cielo y murió en una cruz para pagar por nuestros pecados, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, separación de Dios, es condenación en el infierno, es muerte. Pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna por medio de Jesucristo. Y hay que convertirse, hay que entregar su vida a Cristo para ser salvo. Dios tiene planes de bien en tu vida, pero necesitas poner tu corazón en las manos de Dios. Sentir que no puedes seguir viviendo de la manera en que estás viviendo. Y comienza entonces a decir, Señor, dale un giro a mi vida, quiero caminar contigo. Y es una buena oportunidad para entregar nuestra vida a Cristo en serio. Es decir, yo necesito a Cristo en mi vida. Yo necesito que Él me salve. Yo necesito que Él le dé un giro a mi vida. Yo necesito cambiar de rumbo. No puedo seguir viviendo de la manera en que estoy viviendo. Necesito un Salvador. Y si es así, tú puedes ahí donde estás cerrar tus ojos y decir, cierra ahí tus ojos y di, Señor, yo te necesito. Yo reconozco que soy pecador, que he tomado malas decisiones, que he vivido de espaldas a ti, tomando mis propias decisiones, siguiendo mi propio camino, pero hoy yo me doy la vuelta. Yo me arrepiento. Y yo te pido que Cristo me salve. Perdona mis pecados, Señor. Y sujétame de la mano porque quiero caminar contigo. Señor, te entrego mi vida. Sálvame. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Hay alguien que hizo esta oración en esta mañana? ¿Quiere levantar su mano? Porque yo quiero orar por ti. ¿Hay alguien que hizo esta oración? Yo le pido a la iglesia que siga orando. Si hay alguien que hizo esta oración, levanta tu mano porque quiero orar por ti. Si hay alguien que ha entregado su vida a Cristo en esta mañana. Si no hay nadie, yo quiero alentar a la iglesia y decirle, puede ser que ya tú hayas entregado tu vida a Cristo, pero tienes que reconsiderar tal vez el grado de consagración que hay en tu corazón. Estás frío, indiferente, sentado, pensando en tus problemas, en tu comodidad, en el bien tuyo, en cómo tú salir adelante. Y tienes poco cuidado de las cosas de Cristo, del reino. Estás sirviendo al Señor con los dones que Dios te ha dado y al ministerio que Dios te ha llamado. Es la hora de dar la vuelta. Es la hora de decirle, Señor, te quiero seguir. Prepárame para ser instrumento de tu gloria. Que el Señor les bendiga. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer. Dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir.